Muy buenas tardes, amigos y familia de la Caja de Pandora. Esto es la jornada 63 de nuestra programación central. Hoy día miércoles 21 de julio de 2021. Tarde de espiritualidad, alquimia y conciencia. Una tarde más que profunda que comenzamos a transitar ahora 18 horas de España hasta las 22 horas y después cada uno que esté en algún otro lugar haga las respectivas cuentas. Por mi parte, Carlos Guillermo Senra, Educación Integral, Investigación Integral y Prensa Alternativa, educacionhumanaci.com. Y como bien decíamos, la primera producción de esta tarde, ahora van a ver que hago un pase mágico por acá, que es que me olvidé de recolocar mi mágica lámpara donde tiene que ir en el momento de los programas. Ahí estamos mejor. Primer espacio para la espiritualidad y para Horacio Calcaño, mi estimado ex profesor de portugués, el mejor profesor de portugués del mundo y sus alrededores, como siempre decimos de Horacio, portugués de lengua nativa, español de lengua nativa, ¿qué más se puede pedir? Pero acá Horacio no va a hablar de portugués, va a hablar de cuestiones relacionadas con la espiritualidad porque es autor e investigador justamente de estos pormenores, además de ajedrecista y de unas cuantas cosas más. Ponemos el banner entonces de Horacio Calcaño y a continuación subimos a escena a nuestro profesor. Bienvenido, Horacio. Bienvenido, Carlos, y bienvenidos a toda la audiencia. Bueno, está un poco mejor de ahí de la carrocería. Sí, uno es modelo 65 y hay que cuidarlo. Bueno, me alegro, Horacio. Sabemos que anduvo con algunas cositas, como todo el mundo en cualquier momento, pero bueno, ahí lo tenemos firme como rulo de estatua. Bueno, Horacio, fuera del tiempo, dentro del sueño, que es un poco hacer un juego de palabras con uno de sus libros, que invitamos a decir, por supuesto, cuál es el nombre y aparte tiene el seudónimo correspondiente. Y bueno, ¿de qué se trata aquel seudónimo también? Sí, digamos que el libro nace hace varios años, no es un libro que yo he hecho ahora, tal vez ese libro yo lo volvería a reescribir. Sin embargo, hay muchos conceptos que siguen siendo válidos y claros, ¿no? Yo dentro del libro, por ejemplo, hablo de Rudolf Steiner y su pedagogía Waldorf. Pero ya se sabe a nivel intuitivo que la pedagogía Waldorf dejó de tener, vigencia y se utilizan otras técnicas para el tema de la pedagogía y lo que sería el aprendizaje, ¿no? Esto si uno lo combina con las neurociencias actuales, bueno, uno va por buen camino. En este momento, algunos médicos, no muchos, han percibido que hay diferentes niveles de percepción. No solamente los niveles que usamos en la vigilia o durante el sueño, sino que a través de la meditación, a través del estudio de los meditadores de Oriente, los meditadores también del Tíbet, y comprobando esto con resonancias magnéticas y comprobándolo con tomografías computadas, se dieron cuenta que la meditación produce algo más que una relajación, sino que abre un circuito nuevo de percepción. Muy bien, Horacio. Qué curioso que haya empezado tocando el tema Steiner, porque aquí que comimos hace poco, yo vivo en Suecia con una familia amiga andaluza, se dio una conversación muy interesante comparando el sistema Waldorf con el Montessori y mi amiga que tiene una criatura que fue a una escuela Waldorf huyó espantada. Y con esto no estoy extendiendo la crítica a todas las escuelas Waldorf, pero es como que no le resultó demasiado y había uno que otro nerd por ahí
mientras que el sistema Montessori tiene como un planteamiento un poquito más abarcativo, que en principio parece que fuera más refinado el de la escuela Waldorf y el de la escuela Montessori como más, digamos, más uniforme, pero por ahí vale más quizás lo que parezca en principio menos profundo y con tanta metafísica. Pero bueno, en definitiva lo escuchamos sobre esto. Sí, digamos que cuando Rudolf Steiner, o Steiner, como quieran llamarlo, desarrolla esta pedagogía que en realidad es una canalización intuitiva que él tiene y que va viendo, porque no solo fue un filósofo, sino que fue un precursor, uno de los precursores de lo que sería el desarrollo interno del hombre, ¿no? Después de la antroposofía, que fue ampliamente criticada y donde, digamos, la humanidad no le dio la dimensión que debería, nace la teosofía con Rudolf Steiner. Sin embargo, con el correr de los años, esta pedagogía pierde su valor porque ahora se está hablando del consciente derecho, del cardíaco derecho y del plexo solar derecho. Y se habla mucho menos de lo que sería el despertar de la Kundalini, ¿no? Con los 7 chakras hasta el Mudalar, que estaría en el punto máximo de la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, este libro también, digamos, fue como... Hay que aclarar ciertas cosas, ¿no? Una cosa es escribir un libro desde la lógica y otra es combinar la lógica con la intuición y dejar que vaya fluyendo ese conocimiento y uno, digamos, deja suelta la pluma, por así decirlo, y entonces, como una fuente de inspiración, se conecta con uno mismo cuando entra en meditación, y ese libro se transforma en un libro lógico, intuitivo, ¿no? Hay personas que, digamos, ponen en detrimento a la lógica, cuando en realidad la lógica es simplemente un instrumento más que complementa a la intuición. Y la intuición no está en contra de la lógica, sino que ambas son complementarias. Dentro de la ciencia actual podemos encontrar algunos neurocientistas dentro de las neurociencias que nos van a hablar del prefrontal, que serían las funciones cognitivas, nos van a hablar del neocórtex, nos van a hablar de la zona occipital, nos van a hablar de nativos digitales, por ejemplo, los que están naciendo ahora, o los que están encarnando, yo diría, porque cuando uno desarrolla la intuición sabe que nunca nació, siempre estuvo, ¿no? Todos somos partecitas de Dios. Esto decía un niño índigo que tenía un hermano también, Marcos, que luego desaparecieron porque fueron atacados sin ningún sentido, ¿no? Estoy hablando de los Cabobianco, que el más chiquito, que tenía 4 o 5 años, escribe un libro. Y en ese libro él relata sus experiencias intuitivas, lo que él veía. Ese libro se llama Vengo del Sol, tiene una descarga, un download totalmente gratuito. Y ahí ustedes pueden leer y pueden percibir lo que este niño de 5 o 6 años decía y que los adultos no entendían. Y ese libro fue escrito hace más de 20 años y aún no fue entendido en su cabal dimensión. No solo no fue entendido, sino que los padres, que eran psiquiatras, médicos psiquiatras, recibieron un proceso judicial porque alegaban diciendo que ese libro fue escrito por los padres manipulando así a los niños. Entonces tenemos dentro del planeta
muchas percepciones y es un planeta, se llama planeta laboratorio, el planeta Tierra, porque los niveles de percepción son tan distintos, son tan variados, y la gente interpreta lo que, digamos, lleva en su condicionamiento. Entonces, por supuesto que todo el conocimiento intuitivo, todo lo que viene del consciente derecho, todo lo que es, digamos, inspiración, por lo general causa un rechazo, y esto es debido a que desde pequeños no nos han enseñado a relajarnos, no nos han enseñado a compartir, al contrario, nos ponen premios absurdos, ¿no? El abanderado, la medalla del abanderado, el segundo del abanderado, el mejor promedio de la clase, y esto es bastante peligroso, digamos, este sistema de calificación, porque se sabe hoy en día que la inteligencia no es una sola y que hay 7 tipos de inteligencias. Algunos, como Rudolf Steiner, lo llaman los 7 rayos, y si nosotros entramos en lo que sería el desarrollo armónico del hombre, entramos en George Ivanovich Gurdjieff, que cuando yo era muy jovencito me impactó mucho uno de sus libros. Empecé a trabajar lamentablemente solo porque no encontré ningún apoyo ni tampoco ningún entendimiento. Gurdjieff decía que no es bueno hablar mucho de uno mismo o de su propia vida, pero voy a hacer una pequeña reseña de cómo surgió no solo el libro, sino cómo surgió en mí esta incesante búsqueda de lo que sería la verdad, ¿no? Gurdjieff llamaba a sus estudiantes los buscadores de la verdad. Y de ahí en Fontainebleau, en París, establece su Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Y las mentes más lúcidas, pero las más lúcidas desde el punto de vista no solo intelectual, sino inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual no tiene nada que ver o tiene poco que ver con el desarrollo del consciente izquierdo. Nosotros podemos estar con un genio de la música, podemos estar con un genio de la física, pero a esta persona que no desarrolló el consciente derecho, le va a resultar muy difícil entender los procesos intuitivos. Un Stephen Hawking, por ejemplo, él puede tener una capacidad extraordinaria, y de hecho la tenía, para escribir libros sobre física, pero no podía escribir libros sobre metafísica, que es lo que está más allá de la física. Entonces, si nosotros percibimos que desde pequeños fuimos condicionados y que las percepciones son muy diferentes, son muy dispares, entonces es normal, es muy común que cuando uno hable de temas espirituales, la gran mayoría de las personas sienta un rechazo, porque la propia mente está condicionada a ir en contra de la no mente. La no mente sería el desarrollo de la intuición, el desarrollo de la armonía interna y el trabajo sobre sí mismo. Si yo hablo de tenis y hablo de Guillermo Vilas, por ejemplo, que fue campeón mundial de tenis, como muchos saben, en Argentina y tal vez en Europa también, si se acuerdan, en el año 1977 fue considerado el mejor jugador del mundo. Bueno, si nosotros hablamos de las técnicas que él usaba, pueden ser entendidas desde el punto de vista del consciente izquierdo. Sin embargo, Guillermo Vilas decía que a veces, cuando él jugaba, él se sentía transportado en esas jugadas y sentía como que él no era el que estaba jugando. Esto es muy importante, esta percepción, porque cuando él, digamos, respondía a alguna pelota muy difícil de McEnroe en esa época, o Jimmy Connors,
la técnica que él usaba en realidad era como una energía etérica que él recibía, como una inspiración física, porque la inspiración no solo es intelectual. Yo no solo puedo escribir un libro estando inspirado por una fuente, sino que también puedo tener una habilidad que viene de la fuente. Sin ir más lejos, Diego Armando Maradona, por ejemplo, tenía esa conexión con esa fuente que lo hacía tener jugadas extraordinarias. Y no estoy tocando el tema de su vida personal, ni corresponde tampoco. Yo solamente estoy haciendo una pequeña apreciación de lo que fue su rendimiento como futbolista. Todos sabemos que su vida personal no fue tan beneficiosa, pero no nos corresponde meternos en eso. Simplemente estoy diciendo que la inspiración o esa energía de la fuente puede favorecernos desde el punto de vista físico, como le sucedió a Guillermo Vilas, como le sucedió a Juan Manuel Fangio, como le ha sucedido a Diego Armando Maradona. Algunos tienen también como una varita mágica, como Messi, ¿no? No es que Messi solamente es una máquina de técnicas, digamos, futbolistas secretas, sino que tiene una magia, y esa magia, desde mi punto de vista, viene de una fuente, y esa fuente la podemos llamar Dios, divinidad, etc. Yo en mi libro, Por fuera del tiempo y Dentro de los sueños, ya la palabra Dios me resulta un poco pesada porque está muy mal interpretada, entonces prefiero hablar de divinidad. Muy bien, Horacio. Yo quería hacer un par de acotaciones que surgen a partir de lo que nos está explicando. Una, lo que comentaba de Vilas, que por otro lado le recomiendo a la gente conocer al personaje Guillermo Vilas, que según su entrenador fue el deportista más grande de todos los tiempos. El entrenador de Vilas, un rumano, Ilie Nastase, pues decía, ¿cómo puede ser que yo agarre un tipo que no tenía condiciones pero ni para moverse? Que a Vilas en su momento le hacían una broma de que él en un momento hizo un viaje a Rumania y en esa época estaba la doctora Aslan, que era una especialista internacional en pérdida de peso. Entonces a Vilas le empezaron a decir, claro, fuiste a Rumania a ver a la doctora Aslan, ¿no? Porque también, pobrecita, a veces parecía que tenía un poco de sobrepeso. Entonces Ilie Nastase estaba maravillado, decía, este tipo, que yo lo hice campeón del mundo, pero en realidad no tenía condiciones, no tenía talento, y haber llegado a lo que llegó de esa manera, por trabajo, y a partir del trabajo llegar a despertar aptitudes, fíjese a dónde lo ponían a Vilas. Vilas sigue viviticoleando, anda por creo que es un chico del año 52, 69 años, y además Vilas se iba a verlo a Krishnamurti, se iba a las conferencias. Era un estudioso de Gurdjieff, tal cual acaba de nombrar a Gurdjieff también Horacio. Yo no dejo de nombrar a Gurdjieff, el maestro integral más importante de todos los tiempos, recomiendo estudiarlo. Y también Horacio me hacía acordar de aquel libro increíble que es Zen en el arte del tiro con arco. Ahí pasó que un alemán, Herrigel, que fue con la esposa a Japón a estudiar Zen. Él Zen duro y la mujer caligrafía Zen. Justamente el énfasis que ponía el maestro de tiro con arco en su alumno Herrigel era que tenía que trabajar mucho para llegar a un automatismo, lo cual parece una paradoja, ¿no, Horacio? Un poquito sí. Estamos tocando, queriendo o no queriendo, esos temas de paradoja entre conciencia y automatismo. Puede ser que ande la cosa un poquito por ahí, a veces, por lo menos. Sí, sí. Nosotros, desde pequeños, salimos de una fuente y esa fuente está totalmente dessocializada, es decir, nosotros cuando encarnamos, porque hay que decir las cosas como son, ¿no es cierto? Si nosotros dijéramos que nacemos, significa que estaríamos reconociendo que vamos a morir algún día. No, nosotros no vamos a morir nunca. Lo que va a dejar de funcionar es nuestro sistema orgánico, nuestro sistema celular. El cuerpo físico va a quedar en la Tierra y va a formar parte del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.
y va a seguir su camino, su curso. La persona que es enterrada, por ejemplo, digamos, esos restos, si no fueron incinerados, esos minerales van a ser absorbidos por los árboles y las plantas del cementerio. Es decir, que esos árboles y plantas van a seguir usando nuestros minerales y todo el conjunto de oligoelementos que nosotros teníamos. Esto también confirma una vez más lo que decía Albert Einstein, que nada se destruye y todo se transforma. Es decir, que la materia es indestructible, incluso el cuerpo físico, cuando morimos no se destruye, se transforma, nuevamente lo digo, en la naturaleza. Y nuestra parte lumínica, por así llamarlo, o el animus, como lo llamaban los griegos, o los romanos también, ese animus sería la parte de luz, la parte de nuestros pensamientos, sentimientos, que son indestructibles. Si yo recuerdo a mi abuela materna, esos lazos de sentimiento, esos lazos de amor, continúan estando, son indestructibles. Y van a seguir estando, recuerde o no recuerde a mi abuela. O sea, cuando yo desencarne, esos sentimientos van a seguir estando. Y en relación al automatismo, nosotros nacemos con una percepción totalmente fuera de la cultura. Empezamos a percibir y a entender el mundo cuando tenemos 1 año, 2 años, 3 años y vamos creciendo, y percibimos y captamos los sonidos, el idioma, el contexto donde estamos, y vamos siendo influenciados por la herencia de conocimientos adquiridos, ya sea por nuestros propios antepasados, padres, abuelos, familiares, bisabuelos, y luego somos, digamos, moldeados, por así decirlo, por la escuela, el colegio, los profesores, los sacerdotes, etcétera, que nos van impregnando de ciertos conocimientos. Y aquí empieza un gran debate, un gran, digamos, un gran problema, que es que como todo el mundo lo repite y todo el mundo lo transmite de una generación a otra, tomamos esos conocimientos como válidos, pero pocos se ponen a pensar o a replantear si esos conocimientos son válidos. Que la masa los utilice o que la mayoría los utilice no significa que ese conocimiento sea válido o que ese conocimiento sea útil para nosotros. Muy bien, Horacio. Volviendo a estas dimensiones concretas, al mismo tiempo concretas y un poquito etéreas, si se quiere, del tiempo y del sueño. Todo lo que hace que la conciencia de una persona tenga la capacidad de salir del tiempo y, como usted dice en su libro, tomar el sueño como dimensión terapéutica, ¿se puede enseñar? ¿Se puede trabajar en el proceso de abrir la conciencia para que el tiempo se expanda, para que el sueño sea una dimensión curativa? Sí, de hecho, por ejemplo, hay torturas que se hacen que no deberían, por supuesto, todo eso está muy mal, pero cuando en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera, incluso actualmente, y no voy a dar nombres porque no es conveniente, pero cuando se lo agarra a un narcotraficante, por ejemplo, no se lo deja dormir. Y al no dejarlo dormir, es una técnica muy buena para que empiece a decir lo que tiene escondido, porque una persona que no duerme, al no descansar, digamos, su energía no puede conectarse con lo que se llama sueño profundo, y esto puede causarle la muerte. Si una persona no duerme durante 60, 90 días, puede causarle la muerte. Y la persona va sufriendo de una manera terrible. O sea que el sueño es terapéutico. Nosotros vivimos en un cotidiano muy difícil
que nos obliga a tal vez acostarnos a las 12 de la noche o a la 1 de la madrugada, con muchas preocupaciones, pero si nosotros tuviéramos la posibilidad de acostarnos a las 10 de la noche, por ejemplo, en forma automática y en forma, digamos, relajada, el cuerpo entra solito en lo que sería el estado alfa o el estado de mayor relajación aproximadamente a las 2 de la madrugada, ¿no? Si nos acostamos a las 10, 10 y cuarto de la noche. Y esto sería lo que se llama el sueño profundo. Digamos, la mente entra en ese estado de percepción totalmente relajada, la mente queda muy, pero muy relajada, y esos 10 minutos o 15 minutos en que estamos en ese estado nos da la energía y el vigor para poder enfrentar el nuevo día. Bien, esos 10 o 15 minutos que el mismo cuerpo produce, inducido por la melatonina, si lo queremos hablar desde el punto de vista médico, y inducido también por un acostarse sereno, porque si nosotros vamos a acostarnos después de haber tenido una discusión nocturna o después de haber asistido a un noticiario violento o una película de terror, por supuesto que entrar en ese estado de reposo, en ese estado onírico profundo, va a ser sumamente imposible o muy difícil. Entonces, nosotros tenemos esa posibilidad de relajarnos orgánicamente, que el cuerpo mismo lo produzca. Pero también existe el tema de provocar ese sueño profundo estando en vigilia. Y esto se llama meditación, o lo que los médicos llaman actualmente mindfulness. El mindfulness es activar este estado de momento presente, y ese estado de momento presente, evitando que la mente vaya hacia el pasado o que vaya hacia el futuro. Esto provoca un circuito nuevo de percepción, el cual es totalmente constatado por una tomografía computada o por una resonancia magnética. Ustedes ahí en España, por ejemplo, tienen al doctor Mario Alonso Puig, por ejemplo, Puig, P-U-I-G, de apellido, y él ha dado ya varias conferencias de mindfulness, es uno de los pioneros que ustedes tienen ahí en España, muy valioso, y él está constatando lo que hacían los tibetanos y lo que hacían los indios, y se llaman indios y no hindúes, porque la gente confunde indios con indígenas. Una cosa es el indígena que fue colonizado por el portugués o el español, y otra cosa es el indio de la India, justamente, ¿no? Entonces, el término es el indio, que la India es el país donde más maestros espirituales ha generado, donde más gurúes ha generado. La palabra gurú significa aquel que disipa las sombras, o sea, el que arroja luz sobre estos temas. Entonces, una vez que uno empieza a indagar y empieza a replantearse lo que ha recibido como tradición, ya sea en el colegio o en los libros, en cualquier biblioteca, uno empieza a percibir que hay otra cosa de la que no nos han enseñado, y que esto provoca una ruptura del automatismo. Una persona que, por ejemplo, está manejando un vehículo, que tiene que estar esa persona atenta al semáforo, al retrovisor, a las señales de tránsito, a los camiones, etc., nos puede llegar a confundir y pensar que esa persona está atenta. Sí, está atenta, pero está atenta dentro del consciente izquierdo. O sea, es un proceso temporal. Pero nunca salió de la mente, nunca tuvo un proceso atemporal. Atemporal significa permanecer en el momento presente y, desde ese punto de vista, percibir las cosas tal como son. Esto no significa que uno tiene que estar en contra de los 5 sentidos, como el gusto, el olfato,
el tacto, etcétera, sino que es un complemento más de percepción que nos ayuda a ver otras realidades que no nos han enseñado. Si en el colegio hubiéramos tenido meditación, por ejemplo, hubiéramos salido con un desarrollo de creatividad impresionante, y lo único que nos han enseñado es a competir, nos han enseñado silogismos socráticos, razonamientos y procesos memorísticos, pero no nos han inculcado el desarrollo de la creatividad. Creatividad significa que algo nuevo está sucediendo. Y lo que nosotros hemos recibido hasta ahora son pensamientos y historias viejas. Tomá el té de manzanilla que tomó tu abuela o tu bisabuela, todo eso está bien, pero si no lo combinamos por pensamientos nuevos, que no son nuestros en realidad, sino que uno se conecta con una fuente, que la podemos llamar divinidad, la podemos llamar el cosmos, el universo, o como quieran llamarlo, esa fuente es la que nos da esos pensamientos nuevos. Y cuando uno tiene esos pensamientos y sentimientos nuevos, es cuando uno empieza a sentir esto de lo que llaman los maestros espirituales cierto éxtasis, una cierta alegría que no se puede explicar, una cierta satisfacción y una cierta relajación. Ahora, fíjense el tema de Albert Einstein, cuando él propone la teoría de la relatividad, en ese momento, y creo que estamos hablando en los años 1915, 19, si mal no recuerdo, bueno, él sabía muy bien que su teoría de la relatividad no iba a ser entendida, y de hecho así fue. Y cuando él desencarna, no me gusta decir cuando él muere porque la muerte no existe, cuando él desencarna, le deja a su hija la tarea de publicar esos libros 20 años después, pensando que tal vez la gente iba a entender lo que sería la relatividad. Porque él habló y dijo que detrás de la teoría de la relatividad hay una energía universal que se llama amor, y estoy repitiendo las palabras textuales de Albert Einstein, y él decía que el amor es lo que maneja todo el universo, y que además es indestructible, y que forma parte de lo que sería no relativo. El amor siempre estuvo, y es lo que maneja la teoría de la relatividad, porque lo que es relativo es el tiempo y el espacio. Por ejemplo, cuando nosotros estamos soñando y no estamos en estado profundo, podemos tener un sueño, no necesariamente una pesadilla, un sueño. Y tal vez nuestro organismo está, digamos, procesando ese sueño en, digamos, 5 minutos de tiempo terrestre, pero ese sueño nos hace sentir que duró más de 80 años o más de 50 años o un siglo. Y al revés lo mismo, puede ser un sueño, digamos, muy prolongado y tal vez ocurrió en un minuto terrestre. Y bueno, a eso se refería Albert Einstein, ¿no? La teoría de la relatividad, que también habla, por supuesto, de los 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? O sea, la luz solar, según tengo entendido y según recuerdo, creo que demora 8 minutos 20 segundos en llegar desde ese astro hacia la Tierra. Pero ese astro, antes de llamarse Sol, era un astro que era, digamos, estaba apagado. Y si entramos dentro de la lógica, ya no dentro de la intuición, y nos dedicamos a la física, sabremos que ese sol en algún momento se va a apagar. Ahora, dentro de la intuición sabemos que si se apaga un sol por un lado, se va a prender ese astro, otro astro nuevo en otro, digamos, lugar recóndito del universo.
Horacio, en una de las clases ahí en su casa de Acasuso, ¿puede contar si sigue o no sigue por ahí, frente a la estación? No, yo ya no estoy más en Ah, Acasuso. mira. Acasuso es un barrio muy bonito. Sí. Ahora estoy en el partido de San Isidro, en San Isidro, sí. Muy bien. Pero bueno, en alguna de aquellas clases, ahí entre caipirinha y caipirinha, me contaba, alguna vez me contó un par de cosas que yo me acuerdo, porque vivo en estos temas desde niño y ya estoy a nivel, digamos, de docente con estas cosas de educación integral, espiritualidad. A ver, como que usted tenía cierta cualidad para ver la psicología de las personas. Digamos, hay una palabrita que se llama gnosis, que hay gente que no tiene mucha idea. Ah, claro, gnosis, ocultismo, brujería. No, la noción fundamental básica de gnosis es conocimiento sin contacto. De ahí se puede empezar a hablar, pero nada de ocultismo, brujería, ni cosa por el estilo. Entonces, dicho de otra manera, usted tiene una cualidad gnóstica. ¿Cómo puede explicarla, ya que usted sabe explicar este tipo de cosas perceptivas desde lo fisiológico, justamente desde ese lugar? ¿Cómo es la fisiología de la cualidad gnóstica, de ver algo sin contacto como la psicología de otra persona? Bueno, tenemos que tener en cuenta que primero no hay que subestimar, digamos, al público porque hay una parte de la psicología que es la psicología transpersonal, ¿no? Que no es la mayoría, lamentablemente no es la mayoría, pero esa minoría está haciendo un esfuerzo para poder entender estos procesos que son extrasensoriales. Si nosotros habláramos de estos temas 20 años atrás, seguramente seríamos mucho más ridicularizados y mucho más insultados, por así decirlo. El proceso de percibir algo distinto, en realidad uno no lo, digamos, es algo que se produce. O sea, no es algo que uno lo va en realidad desarrollando. Uno puede ir, sí, favoreciendo el ambiente, el contexto, pero en mi caso, por ejemplo, fue algo que fue sucediendo. Este acontecer, este suceder, cuando yo era pequeño, pensaba que era algo común en todos los demás, que todo el mundo veía lo que yo veía. Por ejemplo, cuando era muy pequeño, yo tenía 4 años, recordaba vidas pasadas, pero yo pensaba que en el colegio todo el mundo tenía lo mismo que yo, y ni siquiera me lo planteé porque con 4 o 5 años uno no tiene capacidad de replanteo ni nada por el estilo. Si mi padre me decía, vamos al campo y vamos a matar un chajá con una carabina 22 con mira telescópica, yo iba con la escopeta de mi padre y matábamos un chajá con 2 balazos. O sea, todo lo que me decían para mí estaba bien, nunca me lo replanteaba. Pero a medida que fui creciendo, me fui dando cuenta que a veces yo sabía cosas de otras personas o veía cosas de otras personas y pensaba que los demás también tenían esa misma percepción, pero después me daba cuenta que no era así. Entonces surge en mí, digamos, como un vacío muy importante, me siento como aislado, me siento muchas veces, me sentía en esa época incomprendido y bueno, fue llegando un momento en que empecé a trabajar solo porque no encontré a nadie para poder desarrollar este tipo de percepción, ni tampoco había nadie para hablar. Esto es como, digamos, enamorarse. La persona que nunca se enamoró, que nunca flotó, por así decirlo, la persona que se enamoró profundamente,
sabe muy bien que cuando vuelve a su casa, abre la puerta flotando, ya no está en forma horizontal, está en forma vertical, agarra la llave y entra y flotando llega al living. O sea, tiene poco sueño, come poco, está en un estado de percepción y un estado emocional totalmente distinto. Y si una persona viene que nunca se enamoró, nunca se apasionó, viene y me pregunta qué es el amor, y yo con la lógica no se lo puedo explicar, es algo muy distinto. Entonces, si la teoría de la relatividad para Albert Einstein fue muy difícil transmitirla, incluso se calculaba que en esa época solamente habían 2 físicos, 2 científicos en el mundo que podían entenderlo, y estamos hablando de algo lógico de la física. ¿Qué decir del amor? O sea, del amor podemos encontrar millones de libros. ¿Y por qué encontramos millones de libros? Porque la gente intenta, en un vano intento, valga la redundancia, explicar algo con la lógica y con las palabras, algo que hay que experimentar. Si yo no experimento la meditación, si yo no experimento lo que es el amor, por más que yo lo verbalice, voy a estar muy lejos, digamos, de explicarlo, porque no tiene explicación. Yo lo que puedo hacer es señalizar, decir, bueno, por acá vas bien, por acá no te conviene, por acá vas, digamos, a aumentar tu nivel de serotonina, o tu dopamina va a ir hacia arriba porque estás enamorado. Pero lo que a mí me sucedió fue un acontecer, o sea, fue sucediendo. Y ese suceder me obligó a, como decía Gurdjieff, cuando se rompe la silla y uno cae al suelo en forma, digamos, espontánea, uno tiene que buscar otra silla. Y fue lo que me sucedió a mí. Yo, mientras todos mis compañeros jugaban al fútbol, o algunos jugaban a la bolita, o jugaban a otras cosas, yo a los 14 años ya estaba leyendo Lobsang Rampa, El tercer ojo, y estaba leyendo otros libros tibetanos, y claro, sabía intuitivamente que no podía comentar estas cosas porque nadie me iba a entender. Y cuando fui acumulando libros esotéricos, mi padre, que era médico cirujano, bueno, me empezó a llamar de delirante, ¿no es cierto? Pero esto lo podemos ver en todas las facetas, no es que yo solo fui atacado. Acá en Argentina tenemos una persona excepcional desde el punto de vista intuitivo, que se llama Matías de Stefano, muchos lo habrán escuchado hablar. También cuando él empezó a hablar de lo que le sucedía, le empezaron a tirar motes psicológicos, como era un psicópata, o qué es esto, qué es lo otro, un manipulador. No, es una persona índiga que tiene una percepción distinta, nada más que eso, y tiene una misión que es cuidar del planeta Tierra. Yo creo, mi misión no es, digamos, necesariamente cuidar el planeta Tierra. Yo me considero una especie de velador, ¿no? Así como a la noche necesitamos buscar el reloj o necesito buscar un vaso de agua, yo prendo una luz y busco lo que necesito. Entonces, creo que compartir, también puedo considerarme un compartidor, porque no encuentro palabras. Entonces, cuando la gente me dice, ¿y vos qué comés? Y bueno, yo le digo, mira, no existe la palabra para lo que yo como, porque carnívoro no soy, vegetariano tampoco, vegano tampoco. Entonces tengo que inventar una palabra, y yo digo, soy pescariano. O sea, como pescados, frutas, verduras, trato de encontrar miel orgánica, que es muy difícil, y aparte es cara, pero ¿existe la palabra pescariano? No existe. Entonces,
¿Y por qué, digamos, algunos me preguntan por qué comes pescado? Bueno, como pescado porque primero, digamos, las frutas y las verduras, que antes tenían un montón de minerales, vitaminas, oligoelementos, ya no lo tienen porque el monocultivo, es decir, cultivar lo mismo y siempre en el mismo suelo y castigar el suelo, hace con que un kiwi, una cereza, un durazno, una manzana, ya no tenga las mismas vitaminas y los mismos minerales que tenían hace 20, 30 años. Entonces la persona que es vegetariana está corriendo un grave riesgo. Puede comer 7 tipos diferentes de frutas de colores, puede comer soja, tratando de, digamos, sustituir las proteínas de la carne, pero las frutas es lo fundamental. Lo primero que, digamos, se digiere y se elimina es la fruta, que en el organismo permanece 1 hora y 30 minutos aproximadamente. Una persona que come carne puede tener ese proceso de desintoxicación de lo que comió durante más de 40 horas. Entonces, si yo como alimentos que son más sutiles, mi percepción también va a ser más sutil. Y si yo como carnes, mi percepción va a ser más densa. Y acá entramos en un problema moral también, que es el siguiente. Los animales no han nacido para ser, digamos, abatidos o ser muertos por el ser humano y que el ser humano los consuma. El reino animal está siendo castigado brutalmente cuando ellos tienen también su sistema de evolución. Una vaca no nació para hacer comida. Un chanchito no nació para que las fuerzas involutivas lo transformen en diferentes tipos de jamones con etiquetas de diferentes colores. Este es jamón serrano, este es jamón cocido, este es jamón crudo. No, están matando a un animal que necesita su evolución. El animal tiene su propósito aquí en la Tierra y nosotros no estamos programados para comer carne. Si nosotros tenemos algunos dientes incisivos, eso es porque son resabios de vidas anteriores donde nosotros formábamos parte del reino animal. Antes de ser seres humanos éramos parte del reino animal. Claro que todo esto para la mente común choca demasiado, yo lo entiendo. Pero si nosotros vemos desde el punto de vista de la salud, nos vamos a dar cuenta que al no comer carne vamos a evitar triglicéridos, por ejemplo, el colesterol va a bajar, la presión va a bajar, no vamos a tener gota, no vamos a tener problemas digestivos, el tránsito lento que muchas personas sufren comiendo carne, esto se evitaría comiendo más frutas y verduras y cereales. Entonces, si no se puede explicar esto desde el punto de vista intuitivo, que es más difícil, bueno, tratemos de explicarlo desde el punto de vista de la medicina actual. Pero la medicina actual, en este momento, nos hace creer que si no comemos carne, no vamos a tener salud. Y esto es un grave error, porque en Oriente se sabe perfectamente que el prana, la energía que nosotros tenemos, que es el cuerpo etérico es la réplica del cuerpo físico. Cuando una persona se alimenta correctamente, refuerza su cuerpo etérico. Se sabe muy bien que dentro de más o menos 20, 25 años, la física tradicional va a poder comprobar que todos nosotros tenemos un aura, un campo magnético. Esto lo hablaba muy bien Gurdjieff. Gurdjieff decía, cuando nosotros hablamos de un planeta como Júpiter o como Venus, etc., esos planetas tienen un campo magnético, tienen una energía, una atmósfera distinta. Y nosotros como seres humanos también tenemos un campo magnético, una atmósfera, tenemos electricidad, somos magnéticos también. De ahí viene
el electrocardiograma o el electroencefalograma. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro genera electricidad, nuestro corazón no puede funcionar si no tiene electricidad, no podemos estar con salud si no estamos descalzos por lo menos 1 hora por día para descargar esa energía. Si nosotros concentramos estática, que es energía en no movimiento, esa energía se va a transformar en una, digamos, en una mutación celular y nos va a traer problemas físicos. Entonces, si cuesta hablar o si cuesta entender que nosotros venimos de vidas pasadas o que formábamos también parte del reino animal, bueno, hablemos desde el punto de vista de la ciencia. Y se sabe, por ejemplo, el pescado tiene omega 3, la vaca tiene omega 3, no señor, no la tiene. El pollo tiene omega 3, no la tiene. Y así sucesivamente, yo puedo encontrar el mejor hierro, la mejor vitamina B12, por ejemplo, en el pescado. Las personas que son veganas, que yo las respeto, pero les aclaro que el veganismo, si no está acompañado por una percepción intuitiva, se dirigen directamente a un grave problema de salud. Y el tema del vegetariano, que ya expliqué que las frutas, las verduras, ya no tienen los minerales que antes tenían, y mantener en proporciones correctas e intuitivas las proporciones de hierro, magnesio, calcio, etcétera, en el cuerpo, desde la lógica, esto es imposible. Entonces, yo lo que recomiendo es dejar las carnes rojas y los embutidos. Ya la Organización Mundial de la Salud está hablando de que da cáncer. Ya lo han confirmado, no lo digo yo. Entonces, se evitaría todo un sistema kármico negativo. Cuando un animal va a ser abatido, el animal lo siente 2 o 3 días antes. Siente esa angustia, sabe que va a desencarnar. ¿Y qué sucede cuando el animal va a ser abatido? Esa sensación de muerte, de que va a desaparecer, de que la forma también como es abatido, como es castigado, no corresponde a, digamos, ni siquiera es anestesiado, sino que es de una manera brutal castigado y muerto. A veces es desangrado con un cuchillazo en la yugular. Y todo esto, mucha gente dice, sí, bueno, pero la carne después yo la pongo en el horno y a 200 grados todo eso se va. No, es un error. Es un error porque aquí estamos hablando de memoria. La memoria dentro del átomo, digamos, del animal, dentro de la célula del animal, contiene toda la angustia, todo el ataque de pánico y todo el sufrimiento que tuvo ese animal antes y después de morir, porque cuando el animal deja de respirar no significa que está muerto, sino que todavía está desencarnando, su cuerpo etérico todavía no salió del cuerpo. Cuando yo tengo un perrito, un animal de estimación, y ese perrito lo tuve 10 años, y hubo una relación emocional bonita, y pude relacionarme con un pajarito, o con un conejo, con un gato, lo que sea, yo no lo puedo enterrar en forma directa. Yo tengo que esperar que el cuerpo etérico, que es la réplica de ese cuerpo físico, salga del animal para luego poder enterrarlo. Lo mismo sucede con los seres humanos. Yo no puedo, si se me muere un familiar, un amigo, incinerarlo en el momento o después de 8 horas. No, yo tengo que esperar. Tengo que esperar porque esa energía que él emitió durante toda su vida vuelve al plexo solar y luego el cuerpo etérico empieza, digamos, a salir del cuerpo físico. ¿Y por qué tarda en salir? Porque cuando la persona deja de respirar, y los médicos actualmente dicen que si deja de respirar o si el corazón deja de latir está muerto, y esto es absurdo y la medicina lo va a descubrir dentro de 50 años, se va a dar cuenta y va a decir, ah, tenían razón los orientales que vienen hablando de esto hace más de 5.000 años, y va a decir, ah, mirá vos, estaba vivo fulanito,
Claro que está vivo, no está respirando, no tiene, digamos, pulsaciones cardíacas, pero todavía no salió del cuerpo porque el ser humano no es solamente carne, el ser humano también tiene un cuerpo etérico. Y no quiero hablar de otros cuerpos para no confundir a la audiencia, pero tenemos muchos cuerpos. Horacio sabe que sin comerla ni beberla llegamos al minuto final de nuestra hora y perfecto. En un minutito nomás justamente comienza el espacio de Alquimia Tradicional de la mano del instructor chileno Javier Acuña. Espero que lo haya disfrutado, Horacio, y habrá otros espacios más ahí para mi estimado profesor Horacio Calcaño. Como no, Carlos, un gran abrazo y también un saludo cálido para toda la audiencia. Un abrazo, Horacio, y hasta el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego. Este ha sido el paso de mi estimado ex profesor de portugués, pero aquí como investigador de la conciencia y como hombre con experiencia dentro de esto del campo espiritual. Entonces, damos por concluida nuestra primera hora de esta programación central número 62 de la Caja de Pandora, fuera del tiempo y dentro del sueño, y a poner la portada del maestro Javier Acuña, que en un minuto ya andará dando vueltas por aquí. También anunciando nuevamente que nuestra tertulia central de las 20 horas será nada menos que sobre la vida y obra del gran investigador mexicano de la conciencia, Jacobo Grinberg. Y justamente mi fondo, acá está el maestro Grinberg por este lado, es alusivo a este señor, Jacobo Grinberg Silverbaum, que diera ahí por desaparecer, misteriosamente o no tanto, en la década del 90. Pero bueno, en definitiva, portada de Alquimia Tradicional y nos vemos en un par de